voces que forman parte de la noticia. César Montúfar Mancheno es catedrático, político ecuatoriano, exasambleísta, ha sido candidato obviamente a la asamblea, alcalde de Quito y presidente de Ecuador en el 2021. Lo citábamos originalmente para que nos cuente qué espera él de los candidatos políticos a las elecciones, pero el asesinato de Fernando Villavicencio cambió la óptica de esta entrevista. Y le voy a leer a él, que fue una de las personas, de las pocas personas que yo recuerdo que nos advirtió de quién al final iba a terminar siendo Guillermo Lasso. Lolo Miño, la abogada con la cual yo no concuerdo en muchas cosas, escribió esta mañana en Twitter: paso 1, mandar condolencias. Paso 2, declarar estado de excepción. Paso 3, no hacer absolutamente nada más hasta la siguiente muerte. Buenos días, César, ¿cómo está? César. 8:44 producción, confirme si tenemos en línea. Buenos días. ¿Cómo buenos estás, días. Gracias. Un gusto conversar con ustedes por Radio City. Lastimosamente en estos momentos tan complejos que vive el país. Pero un saludo y gracias por la entrevista. ¿Escuchó mi introducción, César? Sí lo escuché. Usted fue el de las pocas personas que en el momento en que todos creíamos que Guillermo Lasso iba a ser un salvador para este país, usted se puso firme. No estoy diciendo que lo estoy apoyando o no, pero me lo recuerdo y creo que hay que recalcarlo en estos momentos. Sobre todo donde nuestro presidente ha pasado a ser una máquina de condolencias en Twitter. ¿Qué está pasando con este gobierno, César? A ver, creo que este gobierno es un poco el resultado de varios hechos, de varios procesos, pero que lastimosamente además se repiten en el actual proceso electoral, y es una clase política en el Ecuador en bancarrota, sin propuestas, sin ideas, candidatos a la presidencia que sin equipo pretenden gobernar un país atravesado por muchísimos problemas, y una situación en la que cuando se requiere decisiones, posturas, posiciones claras, en este caso por parte de quienes aspiran a la presidencia de la República, más bien lo que se tiene como contraparte es generalidades, demagogia y en algunos casos sencillamente descalificación a los rivales. Eso fue lo que pasó con Lasso. Lasso llegó con mucha expectativa al poder. Sin embargo, jamás él tuvo la claridad, y eso lo demostró ya en la presidencia, para ejecutar una política clara en diversos campos. Y creo que hoy estamos viviendo en gran medida lo que ha ocurrido en el tema de seguridad, ni tampoco un equipo para gobernar. Ahora, por supuesto, lo que hoy está viviendo el Ecuador no se le puede endilgar por responsabilidad únicamente al presidente Lasso. El resultado de lo que ocurrió durante el gobierno de Lenín Moreno y también y sobre todo de lo que ocurrió durante el gobierno de Rafael Correa. Porque es en ese momento cuando estas bandas criminales, ya hablando sobre el lastimoso y lamentable suceso del día de ayer, las bandas criminales fueron ganando espacio, no solamente en ciertos espacios, en ciertos ámbitos de la institucionalidad ecuatoriana, sino penetrando poco a poco en la política. Aquí el tema principal es cómo las campañas electorales se han transformado en el espacio, en otro espacio más de disputa entre grupos organizados criminales que están alrededor de negocios como de negocios ilegales como el narcotráfico. Ese es el problema que estamos viviendo y que requiere, por lo tanto, por la complejidad que tiene, por lo que es inédito en el Ecuador, respuestas totalmente diferentes a las generalidades que en este momento se nos exponen. César, ¿qué cree que piensa el presidente Lasso en estos momentos? Sé que no es cercano a él, pero yo creo que está él en un país como el de Peter Pan, donde piensa que todo es lindo y precioso y que él ha hecho lo mejor posible. No hay nadie que le pueda decir al presidente: póngase los pantalones hoy y actúe como debería ser. Están matando a su pueblo, señor presidente. No hay nadie que se lo pueda decir. Bueno, yo creo que lastimosamente en el caso del presidente Lasso no hay una claridad sobre lo que está pasando en el Ecuador. Pero además de eso,
creo que no podemos dejar de considerar lo que fueron las denuncias que nos llevaron a la situación en la que nos encontramos en este momento. Recordemos que la decisión de muerte cruzada fue el corolario de una crisis política que vino a propósito de denuncias que no han sido comprobadas, que deberían ser investigadas para determinar su veracidad, alrededor de precisamente la penetración de un grupo de narcotráfico extranjero, la llamada mafia albanesa, sobre la política ecuatoriana, en el Estado ecuatoriano, alrededor de precisamente las empresas públicas. La relación de este ciudadano que fue después también asesinado, Cherres, con el cuñado del presidente, que después habría llevado a una participación dentro de las empresas públicas. Creo que todo eso, por supuesto, tiene que ser investigado, no se lo puedo dar por cierto de ninguna manera, pero creo que esto nos da cuenta, como le digo, de una situación en la que es claro que grupos organizados de crimen en el Ecuador se han tomado, que además son transnacionales, se han tomado parte de la institucionalidad ecuatoriana o están buscando tomarse parte de la institucionalidad ecuatoriana. Es un fenómeno de captura estatal por parte de organizaciones ilegales. Ese es el problema que estamos viviendo, que se utiliza además el terreno electoral como medio, como uno de los espacios adicionales para esa lucha, para esa disputa por poder, por recursos, por influencia, por impunidad, por dinero. Entonces, este hecho que ocurrió en Colombia en la década de los 80 y 90, que ocurrió en el Perú también en décadas anteriores, está en este momento evidenciándose en el Ecuador. Creo que la muerte y el asesinato de Fernando Villavicencio hay que mirarlo como uno de un proceso que viene con la muerte, el asesinato de candidatos, de políticos, de alcaldes, de funcionarios en los últimos años en el Ecuador, que culminó hace algunas semanas incluso con la muerte del alcalde de Manta. Es decir, un entramado mucho más grave, mucho más complejo de cómo organizaciones criminales utilizan la violencia en su disputa ilegal, criminal, y en donde el Estado o partes del Estado está en este momento en disputa. Entonces, ahí está, me parece a mí, uno de los temas que estamos viviendo, y sobre eso yo creo que el presidente Lasso muy poco puede conocer o muy poco puede imaginar. Él posiblemente está pensando en otra cosa, pero incluso la denuncia que se hizo alrededor de su propia campaña electoral y de cómo se manejó la empresa coordinadora de empresas públicas con la influencia y la intervención de este personaje Cherres, da cuenta de la gravedad del Ecuador. Yo creo que tal vez tenemos que en este momento decir, no que el Ecuador es un estado fallido, eso me parece a mí que es una idea descabellada, pero sí que en el Ecuador estamos ya asistiendo a un fenómeno de captura estatal por parte de organizaciones criminales. César, ¿cómo está? Muy buenos días. Priscila Jacome le saluda. A partir de este evento que ocurrió el día de ayer, algunos candidatos han propuesto sentarse y conversar, llegar a ciertos acuerdos. Para usted, ¿esto es dable? ¿Es posible? A ver, me parece que no sería descabellado, que me parece que sí es una posibilidad importante. Creo que como nunca hoy el Ecuador merece el que entre las élites políticas, entre los candidatos a la presidencia de la República, exista la posibilidad de diálogo, pero ese diálogo tiene que derivar en consensos y en posturas claras sobre qué es lo que se tiene que hacer. Porque como le digo, el fenómeno, la crisis, la situación que vivimos es mucho más complicada. No es únicamente un tema de ponerse de acuerdo, hay que determinar, ponerse de acuerdo en qué. Y ese qué tiene que ser una política de Estado clara, de lucha contra estas mafias que quieren capturar el Estado ecuatoriano. Tiene que haber una postura clara frente a ello. El Ecuador no ha tenido una política de seguridad realmente establecida. El Ecuador piensa, o en el Ecuador
incluso los propios discursos políticos apuntan a entender el problema de seguridad como un problema únicamente de ejecutar ciertas acciones de violencia desde el Estado de mano dura. Pero lo que estamos viviendo tiene y pasa por muchas otras facetas. Tiene que ver con el sistema financiero, el lavado de activos, tiene que ver con el control de las fronteras, tiene que ver con el manejo de las cárceles, tiene que ver con la propia economía de estas actividades ilegales, principalmente el narcotráfico. Entonces es un fenómeno mucho más complejo. Entonces yo saludo esta posibilidad de que los candidatos se reúnan, pero sobre todo pensaría que en este momento lo que es necesario es la definición de los parámetros de esa política de seguridad que en el Ecuador en este momento es necesario ejecutar. César, le queremos agradecer muchísimo. Se nos quedan algunas preguntas en el tintero, lo llamaremos nuevamente, esperemos la próxima semana, para ahora sí hablar de los candidatos. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Era el PhD César Montúfar, catedrático y político ecuatoriano, sobre el Estado y el gobierno de Guillermo Lasso.